El gusano y el cien pies.
cierra la muralla. Al corazón del amigo, ¡abre la muralla! al veneno y al puñal, ¡Cierra la muralla! al mirto y la hierba buena, ¡Abre la muralla! al diente de la serpiente, ¡Cierra la muralla! al corazón del amigo, ¡Abre la muralla! mi señor en la flor. ¡Abre la muralla! Bueno, continuando con nuestra emisión, el mundo se moviliza para celebrar el Día del Trabajador. Esta es una nota de Telesur con desfiles, marchas, actividades diversas. La masa laboral de Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Rusia y México honrarán sus avances y luchas en este importante día, Día Internacional del Trabajo. Andrea. Révolution bolivarienne et un rejet de coup d'État qui s'est conduit dès le Parlement du pays contre le président Nicolás Maduro. Aussi, Nicolás Maduro a annoncé une augmentation de 30% du salaire minimum et l'augmentation de la base calcul du budget de l'alimentation à compter du 1er mai, donc dès aujourd'hui. Et ceci est la 12e augmentation que le président Maduro a fait durant son mandat, une augmentation cumulative de 105% pour défendre les peuples vénézuéliens de la guerre non conventionnelle qui passe juste pour d'établir l'économie. Donc aussi au Brésil, pays qui est actuellement dans l'attente avant de conspiration de coup d'État contre la présidente Dilma Rousseff. Et dans certaines villes brésiliennes, ils font de veille de samedi soir pour assister aux premières heures de dimanche à se mobiliser pour la journée internationale des travailleurs. Il est prévu qu'une grande mobilisation se tiendra à São Paulo, impliquant la présidente Dilma Rousseff et l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Au Bolivie, et aussi se célèbre la fête du travail en même temps le 10e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures de grande importance pour la Bolivie. Officiellement, il est connu que le président bolivien Evo Morales a promulgué une série de lois au profit des travailleurs de ce pays indien amazonien. Le président Morales participera aux marches de travailleurs convoquées par les syndicats des travailleurs de la Bolivie, puis dans la place Murillo, fera des annonces de type social, économique, qui sont entendues avec expectative pour toute la population. En Mexique, accueillera également des manifestations de la fête du travail et sera propice aux citoyens, les syndicats et la demande sociale de leur demande œuvre et d'exiger le respect des droits de l'homme, en particulier sur le cas des 43 de Ayotzinapa. Ça sera un thème qu'on travaillera aussi, qu'on abordera aussi aujourd'hui dans notre programme. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et le Caraïbe, des Nations Unies, le Mexique a un des plus bas salaires minimaux du continent latino-américain, ce qui est un motif de réclamation pour ces jours. Donc, on voit aussi en Colombie, aujourd'hui, se fête la Journée internationale des travailleurs et il y aura des marches qui sortiront de tous les côtés de Bogota et qui auront sa rencontre à la Plaza de Bolivar.
Donc, on verra et on suivra ces journées internationales des travailleurs. Pour Twitter, n'oubliez pas que vous pouvez aussi participer sur Facebook et dans notre programme Twitter avec AG et @AG et _ Prensa Libre et aussi en Facebook Agencia Prensa Libre. Yo voy a encadenar en español. Hay que decir que la tradición en América Latina, en particular en Colombia, son las movilizaciones, es decir, las manifestaciones de los trabajadores en todas las ciudades, de las cuales las más grandes se llevan a cabo en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, pero en todas las ciudades hay movilizaciones de los trabajadores. Por el contrario, en Europa se hacen concentraciones y fiestas. Sin embargo, por ejemplo, en Bruselas era tradicional la movilización que, lamentablemente, debido a las condiciones de la amenaza terrorista, este año tuvieron que ser modificadas. Entonces, en Bruselas se dividió en concentraciones en distintos lugares, en particular en la Place Rouge y en Tervuren. Vamos a intentar establecer comunicación con Suiza, que nos contaba en este micrófono, que tuvieron la concentración en Zurich. Allí hay sindicalistas colombianos que han participado en las actividades del 1 de mayo. Más adelante vamos a intentar tener comunicación con ellos para saber cómo se celebra en Suiza. Abordant aussi le thème du travail en France, on verra les manifestations, la fête qui se fait plutôt, est dirigée pour les syndicats de travailleurs de France qui sortent de la place République et qui a concentration dans la place Nation. Après toutes les marches qui débutent de 10h du matin jusqu'à 17h du soir, les travailleurs font vraiment la fête dans cette place. Es sorprendente, Hugo. Sí, es sorprendente, de todas maneras, todas las celebraciones que se dan en todo el mundo a raíz de la celebración del Día Internacional del Trabajo. En Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores CUT hizo una proclama para el día de hoy, Bogotá, 1 de mayo de 2016, todas las calles y carreteras. Han transcurrido 130 años de las gestas de lucha y sacrificio del proletariado norteamericano que condujeron a la conquista de la jornada de 8 horas. Este 1 de mayo, por lo que se muestra en el panorama internacional, nos lleva a señalar que serán necesarias nuevas jornadas de lucha y movilizaciones en todas las naciones para reconquistar condiciones laborales que reivindiquen aquel logro centenario y la mayoría de las que se obtuvieron posteriormente, hoy desaparecidas o menguadas por la aplicación de la política de libre comercio y de globalización imperialista que los poderes de las multinacionales, el capital financiero y las potencias aplican legal e ilegalmente para obtener la más grande acumulación de riqueza jamás vista. En 1% de la población mundial concentra más riqueza que el resto del restante 99%, según el Banco de Crédito Suizo, la ONG Oxfam Internacional. Todo gracias a la sobreexplotación de la mano de obra, las intervenciones militares de Estados Unidos y la OTAN y los ejércitos mercenarios vulneran la soberanía de distintas naciones y provocan guerras que destruyen las economías y provocan las dolorosas emigraciones. En Latinoamérica hay una clara ofensiva para debilitar y derrocar los gobiernos disidentes del consenso de Washington y favorecer gobernantes de su preferencia. Localmente, todos los gobiernos de la era neoliberal han legislado para favorecer la informalidad laboral y Juan Manuel Santos persiste y profundiza en ello. La expedición del decreto 583 del 8 de abril, con la firma del ministro Luis Eduardo Garzón, legaliza todo tipo de tercerización laboral en las empresas públicas o privadas, solo con el cumplimiento de los derechos laborales individuales por parte del intermediario, con lo cual el empresario o el Estado pueden tercerizar cualquier actividad, incluso si misional y permanente. De 24 millones de trabajadores en población económicamente activa, solo cerca de 6 millones tiene alguna forma de contrato laboral en donde priman las diferentes formas de tercerización como las CTA, las SAS, las bolsas de empleo, la temporalidad, las órdenes de prestación de servicios, el contrato sindical, formas todas para impedir el contrato directo. El decreto vuelve inútil las funciones de inspección, vigilancia y control de este ministerio sobre los empresarios. A ello se le agrega que más de 14 millones de trabajadores han sido arrojados al mundo de la informalidad y el desempleo, víctimas de la destrucción del aparato productivo como consecuencia de las vulnerosas importaciones.
Al desolador panorama laboral se le suma la desafortunada feria de los bienes del Estado a las multinacionales. Este año comenzó con la venta de Isagen en una subasta de un solo oferente y en medios del repudio nacional, cosa que poco importó, pues el ministro Cárdenas, a falta de razones, dijo: se vende porque se vende y punto. Están enlistadas Ecopetrol, ETB en Cali, el acueducto metropolitano de Bucaramanga y más de 100 activos estatales. El gobierno intenta completar el desmantelamiento y destrucción del aparato productivo y feriar todo lo público después de 26 años de aplicación de la política de apertura económica. El escándalo de Reficar, la aprobación de la venta de Profilco, el robo del cargo por confiabilidad cobrados en los recibos de energía por más de 8 años, el aumento de los precios de los peajes, de los combustibles, de la canasta familiar, de los impuestos prediales y de vehículos, de los servicios públicos, la corrupción campante de los círculos gobernantes, los escándalos de corrupción del ICB, el Instituto de Bienestar Familiar, y la muerte de los niños guajiros, el desvío de Arroyo Bruno, el intento de exploración petrolera cerca de Caño Cristales en la serranía de la Macarena, el uso del fracking en San Martín Cesar, las concesiones de las obras de infraestructura 4G y los áulicos de Vargas Lleras, la inflación desbordada, las anunciadas reformas tributarias y pensionales, las amenazas contra sindicalistas y defensores de derechos humanos colmaron la paciencia de los colombianos. La defensa de la soberanía nacional económica y política, la revisión de los tratados de libre comercio, la defensa de la producción y el trabajo nacional, la defensa del ambiente, el agua, el campesinado y la tierra, los pequeños mineros, los transportadores, los indígenas, los afrodescendientes, la educación pública por el magisterio, los estudiantes y los trabajadores del SENA son razones suficientes que impulsan a los trabajadores del SENA y a defender sus derechos este 1 de mayo y también por la paz, la soberanía, la democracia y los derechos de la población. Conmemoración en la que ratificamos respaldo a las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN, así como el mecanismo de refrendación que se defina. El paro nacional del 17 de marzo logró gigantescas movilizaciones. La población colombiana expresó su inconformidad y rechazo a la política económica y social del gobierno de Santos. La exigencia de solución a los 15 puntos del pliego nacional presentado generó la más amplia unidad de los últimos años ante la grave situación del país y los nubarrones que se avecinan por lo anunciado del gobierno. El éxito del 17 de marzo es un gran aliciente para las futuras movilizaciones y paros que debemos preparar, que este 1 de mayo se ratifique el ánimo de lucha y movilización que hemos observado. Se avecinan escenarios de mayores movilizaciones y luchas. El magisterio colombiano rechazará la adhesión de Colombia a los lineamientos del ODET en educación. Los campesinos de la cumbre agraria prevén un paro en los próximos días. Dignidad Agropecuaria se moviliza en la recolección de firmas para referendo por el agro nacional. Los universitarios exigen mayor presupuesto para la educación. La Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera retoma movilizaciones. En tanto, se convocará el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas que recoge todas estas expresiones de descontento y al lado del pueblo colombiano convocará y preparará el próximo paro nacional con mayor fuerza y contundencia que obligue al gobierno a negociar su contenido. Viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Abajo la política económica y social del gobierno de Santos. Colombianos exigimos trabajo decente al gobierno nacional, datos, cifras y datos, cifras del trabajo de Colombia. Fíjense bien, este es la declaración de la CUT, cada año la hace. Una declaración bastante importante donde pues hace todo un análisis sobre la situación del país y las nuevas reivindicaciones que se están adoptando para trabajarlas durante este año, ya que pues se reivindica también lo del paro del 17 de marzo, que para ellos fue un paro bastante exitoso, que volvió a despertar ese espíritu de lucha que estaba prácticamente adormilado en el círculo de los trabajadores y la sociedad colombiana. Sí, es importante resaltar la unidad que tienen en este momento los trabajadores en Colombia y todas las organizaciones sociales como tal, que se están realmente volviendo
no están volviendo, sino están retomando fuerzas debido a todos los acechos y además también a todas las persecuciones políticas que se llevan a cabo en el país. Por ejemplo, vemos ahora en Bogotá con la posición de Peñalosa como alcalde, la persecución a los vendedores ambulantes que se están también organizando en asociaciones como es la ATI, que es una asociación que los está organizando. Ellos han interpuesto ciertas tutelas porque los están desalojando de sus puestos de trabajo. Están quitando el derecho al trabajo, ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál es la respuesta de Peñalosa que nos han llegado por las redes sociales? Lo que están haciendo es rifando los puestos de trabajo, la alcaldía. Ellos están diciendo, nos están rifando el derecho al trabajo. Entonces no es posible esa tercerización, que la gente no tenga la oportunidad de trabajar, y el señor Peñalosa sale diciendo en cuentas y en videos que los vendedores ambulantes ganan mucho, que por eso no quieren un trabajo formal, porque como ellos ganan mucho más con un trabajo informal, entonces que por eso son vendedores ambulantes y trabajadores informales. Hágame el favor. Es justamente el objetivo también de estas emisiones, hacer un poco de pedagogía social, pedagogía política, pedagogía en cultura. Y hoy en esta comunicación, primero resaltar lo amplio de la reflexión sobre la situación económica de América Latina, del mundo y de Colombia, el anuncio de lo que se viene en cuanto a las luchas, pero sobre todo términos como el de la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Para quienes no saben un poco de economía o de estas cosas, la tercerización aquí en Bélgica se ve muy claro con las empresas interim, es decir, usted no tiene un patrón directo, sino que usted es contratado por una empresa que es contratada por un patrón, y usted es contratado para hacer un trabajo específico durante un tiempo específico y con una jornada de trabajo específica y un salario específico. Eso es la tercerización, es decir, tú no tienes un contrato de trabajo de larga duración, estable, tú no tienes un salario fijo y tú no tienes un patrón. Y con eso se desmonta la organización sindical, así como la semana pasada hablábamos del fracking. ¿Qué es el fracking? Que es la sacada del petróleo, que también lo tocan en este comunicado, la sacada del petróleo utilizando el agua que termina siendo contaminada e inutilizable. Bueno, esa era mi reflexión pedagógica sobre este comunicado, que es muy amplio. Ese comunicado, bueno. Hay que decir que en Colombia, yo pienso que es en toda América Latina, el Día del Trabajo lo celebran tanto los estudiantes como los campesinos también. Es decir, es una jornada multicultural, pluridisciplinaria, no sé cómo decirle. Salen los intelectuales, salen los periodistas, pero también salen los campesinos, salen los pescadores. Es el momento en el que la gente que lucha diariamente por sobrevivir se encuentran, hacen una fiesta, pero reflexionan también sobre lo que va a venir. Bueno, no tenemos información si Clara López, que aceptó el Ministerio de Trabajo, salió a marchar en el día de hoy como cada año lo hacía anteriormente. Esperemos de que salga. Y recordemos que el anterior ministro de Trabajo fue presidente del sindicato Manán de Colombia, la USO, presidente del sindicato de los petroleros. Eso es una tradición que desde hace unos años se ha mantenido en Colombia, que algunos dirigentes sindicales se vuelven figuras políticas y han llegado al ministerio. Se dejan cooptar. Pero aquí en Europa también existe. Claro. Aquí en Europa también el gran presidente de la FYTB y el gran presidente de la Central Sindical Cristiana se convirtieron el uno en europarlamentario, el de la Central Sindical Cristiana, y el de la Central Sindical Socialista está en el Parlamento belga. Bueno, sí. Aquí nos hacen una anotación por Twitter, nuestros oyentes, dice: no es una simple cuestión semántica, no es el Día del Trabajo, así en abstracto, no es el Día del Trabajador en singular como lo quiere el capital, es el Día Internacional de los Trabajadores, porque somos internacionalistas, así en plural, como les da miedo, porque somos todas unidos luchando. Y bueno, valga la pena la aclaración de nuestro oyente. Muy pertinente, muchas gracias. Muchas gracias. Valga la pena también recordar que el Día del Trabajo, entre comillas, o la Fiesta del Trabajo, como se le llama aquí, es una conmemoración a los mártires de Chicago, y lo comento no solo por la pedagogía política, sino por el tema que vamos a tratar más adelante.
Es un homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en 1886 por una huelga que hicieron para reclamar las 8 horas de trabajo. Claro que sí, tenemos preparado eso también en francés para toda nuestra audiencia francófona. Pero vamos a una pausa musical y vendremos nuevamente con nuestra emisión en el día de hoy. Esta vez vamos con Inti Illimani, la exiliada de Sur. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho fue en quedo, señores oyentes. El otro en San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautí lo veo en un jardincillo, mis manos en Maitencillo saludan en Pelequé, mi blusa en Perquilao que recoge unos pececillos. Se me enreda en San Rosendo y al cruzar una esquina, el otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta de Chacao. Mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma de bajo acero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento y en Milgopa nacimiento una mañana de plata. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra,
Bueno, amigos oyentes, continuamos con nuestra emisión en el día de hoy. Y esta vez pues vamos con Andrea Chacón para pues que nos haga nos cuente la historia de lo que pasó el 1 de mayo. Bueno, Oui, on a Andrea. préparé rapidement une petite histoire sur les 1er mai. Donc, c'est la journée internationale des travailleurs. Et en 1886, au 1er mai, milliards de travailleurs, environ 200 000 de travailleurs, et ont commencé à s'organiser, à constituer les syndicats pour exiger les 8 heures de travail. Au 4e congrès de l'American Federation of Labor, en 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné 2 années pour imposer au patronat une institution de la journée de travail à 8 heures. Donc, l'action a débuté le 1er mai parce que beaucoup des entreprises américaines entamaient ces jours-là leur année comptable. Donc, c'était pour ça que c'était le 1er mai. Deuxième chose, le 3 mai, donc le 1er mai, beaucoup de travailleurs ont réussi à instaurer les 8 heures de travail par jour, mais des autres, non, la plupart. Donc le 3 mai de 1886, il y a une manifestation dont la police a pris feu contre les manifestants et il y a eu 3 morts. Les 4 mai, les travailleurs sortent de nouveau dans la rue pour exiger et pourquoi ses compagnons étaient morts. Donc dans la soirée, quand il restait un peu d'ouvriers, il a fait exploser une bombe qui a tué 8 policiers. Donc la force de l'ordre mettait feu contre les grévistes, laissant centaines de morts. Donc il y a eu 3 syndicalistes jugés et condamnés à prison à perpétuité. Oui. Et 100 d'autres ont été pendus en 1886, le 11 novembre. Malgré les preuves incertaines, après, ils seront réhabilités plusieurs années après. Donc, une des grévistes des syndicats qui a été pendue a dit ces mots: « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant pendu que les voix qui nous étranglent aujourd'hui. » Donc c'était une des phrases. Après, on voit que maintenant, la journée internationale des travailleurs, c'est pas férié dans les États-Unis, et malgré que est né à cause des syndicalistes des États-Unis. En 1889, Raymond Lavigne, sous la 12e internationale socialiste, propose de faire appel dans tous les pays et les villes pour un jour de manifestation, pour une journée de manifestation internationale. Donc, ils ont pris le 1er mai en commémoration des grévistes morts dans les États-Unis. En 1890, les ouvriers font grève en défilant avec un triangle rouge qui est dans les boutonnières pour symboliser le partage de la journée de travail. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Et donc, normalement, cette journée, ce n'est pas donné comme une fête. Pourquoi? Parce que on sait que quand les personnes sortaient dans la rue à protester, à se manifester, ils pouvaient perdre son travail. C'était une journée donc, de lutte. C'était normalement une journée de lutte. Mais en France, après, sous le gouvernement de Vichy, c'est instauré comme une fête de travail. Mais ce n'est pas une fête, c'est une journée de lutte, c'est une journée de grève où les personnes pouvaient vraiment perdre leur place au travail. En 1920, sous la 12e communiste internationale, Lénine décide de faire le 1er mai une journée chômée. Et après, il a été imité pour d'autres pays. Mais voici cette petite date. Allemagne nazie avec Hitler pour serrer le monde ouvrier fait de 1933 le 1er mai une journée chômée et payée.
Donc après, la France limitera sur l'occupation en 1941, comme je vous ai déjà dit. C'était une fête pour Vichy. Après l'occupation, après la libération des pays, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrêtés les jours de travail, mais les syndicats ont dit non, il faut vraiment commémorer la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Et maintenant, pour manque d'histoire, peut-être des connaissances, on dit la fête du travail. Mais c'est un jour de lutte, de revendication des prolétaires du monde, des ouvriers, pour exiger leurs droits. Eso ha evolucionado, para continuar un poco el comentario en español, ha evolucionado porque también se vincularon las luchas de las trabajadoras, de las mujeres, se vincularon la lucha de los campesinos, se vincularon las luchas y las reivindicaciones de los estudiantes y se mantiene entonces como un día de manifestación y de organización social multisectorial que permite el encuentro y la construcción de propuestas. Decir que en Europa pues las congregaciones más fuertes se dan en España, en París, por supuesto en Londres y también en Suiza. Todavía no logramos tener contacto en Suiza, pero vamos a seguirlo intentando. Oui, de toute façon, la plus grande représentante de travailleurs de la Colombie, c'est Maria Cano. C'est la fleur du travail qui a vraiment lutté pour les 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures d'études. Y Bueno, continuemos. recordemos por qué Suiza, yo insistía, recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, su sede está en Suiza. Bueno, si continuemos con la emisión, tenemos otros temas también que abordar en el día de hoy, fuera de lo del 1 de mayo. También tenemos la entrevista con Marina G y el informe del grupo especial de investigación, grupo internacional sobre los 43 de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 19 meses en Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero, en México. Vamos entonces a escuchar a Víctor Charagua.
Bueno, amigos oyentes, seguimos con nuestra emisión en el día de hoy y pues tenemos en línea telefónica a Marín Nayí. Muy buenas tardes, Marí. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Sí, pues Marín Nayí, pues aquí celebrando a través de la Radio Libre de Bruselas el 1 de mayo, el Día Internacional de todos los trabajadores en el mundo. Y pues en ese contexto pues te habíamos previsto una entrevista para hablar de algunos temas locales importantísimos también para que nuestros oyentes conozcan qué es lo que se nos viene encima en cuanto a lo laboral acá en Bruselas, Bélgica. Ángel Álvarez. Sí, buenas tardes, Marí, buenas tardes a los amables oyentes nuevamente con el tema hoy del 1 de mayo y el derecho al trabajo. Nos sorprendió una declaración en semanas pasadas, hace un par de días, la semana pasada, de Écolo defendiendo una cosa que se llama la semana de 34 horas. ¿Tú puedes explicarnos, por favor, Mari, de qué se trata, cuál es esta propuesta y qué es la idea? Bueno, primero quiero felicitar a todo el mundo deseándoles una feliz fiesta del trabajo, porque es algo que es importante para todos nosotros. Mira, Ángel, lo de la propuesta de Écolo es la siguiente. Nosotros hemos constatado, como muchos, que hay al mismo tiempo mucho desempleo estructural, entre otras para los jóvenes, muchas mujeres que no encuentran trabajo, y finalmente pues que con las alzas de productividad en muchas empresas, pues que el trabajo realmente hay cada vez menos. También está todo el sistema de informática en la que se reemplaza a personas por con medios, digamos, de teletrabajo, de trabajo a distancia, o que las personas hacen ellas mismas su trabajo. Entonces, esa reflexión conjunta con el hecho de que muchas personas tienen lo que se llama un sufrimiento en el trabajo, quiere decir que las condiciones de trabajo son cada vez más difíciles, hay más presión, hay más estrés, lo que se llama este fenómeno del burnout, que quiere decir que hay demasiada presión sobre los trabajadores, que además conocen una situación cada vez más precaria o de horarios cada vez más flexibles, y también la aspiración de muchos a vivir una vida, digamos, familiar, de poder tener cultura, cosas así. Entonces, estos elementos, desempleo, presión sobre el trabajo y aspiraciones, digamos, de tipo societal, nos han llevado a pensar en esta propuesta que son las semanas de 4 días o de 32 horas de trabajo. La idea no es que tenga que ser para todo el mundo lo mismo. Hay una cierta flexibilidad en el sentido de que se podría hacer con el acuerdo de una comisión paritaria. Se podría hacer, por ejemplo, trabajar un poco más cuando hay mucha presión en sectores de turismo, de comercio, por ejemplo, y menos en momentos en que la actividad es menos fuerte. Pero la idea es que durante las semanas se tenga 32 horas en vez de las 38 horas que se trabaja hoy en día, y que se compense la pérdida de salario para los salarios medios y los salarios bajos. O sea, que esto no corresponde a una pérdida de salario para las personas. Justamente ahí quería ir. Si la semana se reduce a 32 horas o a 34 horas, por supuesto los patrones van a querer pagar proporcionalmente al tiempo trabajado. ¿Cómo lo han visto ustedes? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿es que esto ha sido concertado o hay posibilidad de concertarlo con los sindicatos y los trabajadores? Mira, la propuesta se hizo con los sindicatos, con la FGTB y con la CS, que dieron un acuerdo bastante fuerte a esta propuesta, porque ellos están muy conscientes de la dificultad del desempleo estructural que hay desde hace años en
en Bélgica y en Europa en general. Entonces la idea es de hacer una ley que permita de tener un marco legal posible para repartir estas 32 horas de trabajo, y la idea sería que hay que compensar en parte contratando a personas para cubrir estos días de trabajo que se pierden. Pero la idea es que esto es así en las grandes empresas. En las otras empresas pequeñas o medianas, la compensación no sería sino, por ejemplo, a 10%. Y para poder financiar eso, que es la pregunta que tú me haces, para contestarle directamente, es claro que tiene que ser compensada por reducción de las cotizaciones sociales a lo que corresponde, digamos, una alocación de desempleo. Quiere decir que la idea es que como se trabaja menos, se puede contratar a más personas, y que al final para el Estado el costo no sea aumentado, sino que por lo contrario pase del sector chômage al sector alocación, cotizaciones sociales. Cotizaciones sociales. Pero hay una situación, perdón. Hay una de las situaciones que se presenta ahora en Bélgica, Marina, allí, y es las propuestas también que se pretenden convertirlas en ley aquí en Bélgica por parte del nuevo gobierno. Y una de esas propuestas prácticamente va en contravía de la propuesta que ustedes tienen, que es la liberalización de las horas extras. O sea, va a haber bastante pulso, digamos así, entre una propuesta y la otra en el Congreso, entonces. Sí, porque mira, la propuesta que el gobierno quiere hacer en realidad es lo contrario, es crear todavía más estrés en los trabajadores que tienen trabajo y crearles más presión, diciendo que finalmente se puede, ¿cómo decir? El patrono puede exigir o puede pedir que haya más trabajo en cualquier momento, y que haya una forma de flexibilidad mucho más alta del número de horas que se presta. Entonces, digamos que nuestra propuesta, que como le decía Ángel, se hizo en discusión con los sindicatos, tiene la ventaja de que finalmente es mucho más justa en redistribución del trabajo que está disponible en el mercado, y no hace pesar esa presión sobre los que tienen trabajo, que van a tener cada vez más trabajo y en condiciones cada vez más difíciles y más pesadas, y aquellos que no tienen trabajo, que lo están buscando y que finalmente quedan por fuera porque no hay ninguna incitación a tratar de repartir mejor el trabajo. ¿Y cómo se hace para llenar el vacío entre una propuesta, como es esta que ustedes tienen, y una realidad como es la discusión política de liberalizar las horas extras y liberalizar el trabajo? O sea, la tienen ganada los que ya están en el Parlamento y están discutiendo un proyecto de ley, mientras que esta propuesta de las 32 horas es solo una propuesta. Sí, mira, porque es cierto que es una acción política. La idea es que Ecolo y los sindicatos y otros partidos se oponen a la propuesta de la mayoría actual, y no es solamente decir, bueno, nos oponemos porque no estamos de acuerdo, sino al mismo tiempo decir, hay una posibilidad, hay una alternativa que también se puede tener en cuenta, o sea que no es simplemente no queremos la flexibilidad, sino por otro lado tenemos otra filosofía con otras propuestas, y esto hace parte del debate político, y poco a poco pues hay que contar con el apoyo de los votos y de las organizaciones que están, digamos, sobre la misma línea, para ver si se cambia este rapport de force que existe hoy en día entre una derecha un poco descomplejada y que está haciendo su política, digamos, contra el interés general de los trabajadores, y apoyando sobre todo en sectores muy competitivos y poniendo mucha presión en los trabajadores que hoy en día tienen un empleo. Y nosotros pensamos que es posible tener otro proyecto de sociedad, que sea un proyecto donde se reparte
el trabajo que existe y se permite a cada cual de tener una vida donde hay otro tipo de actividades que son posibles, la familia, la cultura, la actividad política, el deporte, en fin, cosas que van a mejorar la vida de las personas. María, buenas tienen un tardes. costo también, y que tienen un costo también para el seguro social, porque hoy en día toda la gente que está en burnout o personas que están en chômage porque no han aguantado la presión, esto tiene un costo para la sociedad también. Y para las empresas. Sí, claro, Y María. para la sociedad, porque paga la assurance maladie paga esto. Una pregunta, hablas con Andrea. Hace poco, bueno, no hace poco, algunos meses nosotros tomamos el tema de las pensiones. Ujú. Con esta reducción de horas de trabajo, si se lograra que la aceptaran en el Congreso, ¿cómo se afectarían, cómo se modificaría todo esto de las pensiones, viendo que se ha precarizado ya? O sea, ustedes están luchando por 32 horas de trabajo, 4 días de trabajo, Ujú, ujú. pero estamos viendo que el gobierno ya ha aceptado una precarización de las pensiones. Entonces, ¿cómo se enlazaría? ¿Cómo ustedes podrían también protestar y luchar y encajar bien esta protesta con todo lo que es el tema laboral en cuanto a pensiones? Hola Andrea, sí, tu pregunta es muy interesante porque muestra bien que hay dos tipos de filosofía. Hay una filosofía que está precarizando a los trabajadores, está precarizando a los pensionados, que está como reduciendo el gasto público, pero por el lado, digamos, de la gente, ¿no? Y esto tiene efectos como por ejemplo la reducción del consumo, la reducción del acceso a la vivienda, que va creando pues una situación de desigualdad social cada vez más fuerte en países que se suponía que su modelo social era tratar de encontrar una forma de igualdad cada vez más grande entre las personas. Entonces, te puedo decir que dentro del marco de la propuesta que nosotros hacemos, se hace sin pérdida de salario para los salarios medios y salarios bajos. Entonces quiere decir que el cálculo de las pensiones se haría simplemente ajustándolo al hecho de que la reducción del tiempo de trabajo no reduce el salario que el trabajador tiene. Entonces el encaje se haría de esa forma. Y creo que también es una forma de explicar que se puede, por ejemplo, modular la salida del trabajo a las pensiones para personas que son trabajadores en ciertos sectores, diciendo pues finalmente si yo trabajo 4 días puedo tener una actividad mucho más tiempo que si tengo que trabajar 5 días porque ya el cansancio, la presión del trabajo a cierta edad no es compatible con el hecho de seguir trabajando. La idea es que el trabajo no sea una causa de desgaste de salud, de desgaste, sino que sea algo que procure un ingreso decente y que permita de tener una vida un poquito menos bajo presión con otros aspectos, entre otras la vida familiar. La vida familiar y el loisir que se dice en francés. Sí. Te voy a proponer que cambiemos de escenario, Magno, ahora, y toquemos otro tema. Yo estuve muy sorprendido la semana pasada, y yo pienso que muchos ciudadanos lo estuvieron, de ver al MR defendiendo lo indefendible para los empresarios y para la gente que tiene el capital financiero en cualquier parte del mundo, en este caso el MR es el representante de ellos aquí en Bélgica, defendiendo una cosa que se llama la alocación universal o el subsidio universal. Ya en Venezuela y en Bolivia hace un par de años se habló de eso, de darle una ayuda, un subsidio a la gente, no importa sin ninguna condición. Y ahora el MR sale a la palestra pública la semana pasada defendiendo esta propuesta. Nunca he visto que los empresarios o los representantes políticos de los empresarios salieran a defender una propuesta parecida. Cuéntanos un poco cuál es la posición de ustedes con respecto, ustedes como oposición, ustedes como Partido Ecologista, con respecto a esta idea de un subsidio universal para las personas, es decir, un salario mínimo sin trabajar. Mira, esta idea es una idea que nació en los años 80
y entre otros los padres aquí de esa idea en Bélgica son Philippe de Feit, que es el presidente ecolo del CPAS de Namur, y el filósofo Philippe Van Parijs. Este tema de la alocación universal era la idea de que precisamente como cada vez se necesita menos trabajo para producir los bienes que producimos hoy en día, finalmente esta necesidad del trabajo como se tenía en otro tipo de sociedad más industrial, el número de horas de trabajo cada vez se reduce para producir la misma cantidad de bienes. Entonces ellos lo que pensaban era, quiere decir que muchas personas van a quedar por fuera de esa relación de trabajo porque hay menos trabajo. Entonces la respuesta de la reducción del tiempo de trabajo es una respuesta de la que acabamos de hablar, pero hay otra respuesta posible, que es la de decir, finalmente, si cada persona, sin ninguna condición, que sea casado o no casado, que tenga fortuna personal o no tenga fortuna personal, que quiera trabajar o no quiera trabajar, cada persona recibiría una alocación y eso le permitiría de vivir. Si quiere trabajar o si no quiere trabajar, se contenta de eso y no trabaja y tiene con qué vivir. Si quiere trabajar, trabaja y puede tener el ingreso que desee. Esta actividad, esta alocación no se le retira. Esto causa mucho debate y es cierto que Ecolo, que tiene esta propuesta desde los años 80, la había puesto en evidencia a un momento dado, pero hubo todo un debate sobre cómo lo financiaban, sobre cuál es la relación al seguro social, cuál es la relación con los sindicatos, y entonces no es una de las ideas que nosotros ponemos en evidencia, porque nos damos cuenta de que hay un debate muy amplio, pero tiene efectivamente esa idea de que el trabajo, como se imaginaba en el siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XX, no es lo mismo que vamos a tener que vivir en este siglo XXI. Entonces, que la idea es permitirle a todo el mundo de desarrollar su propio potencial, garantizándole su ingreso que le permite subsistir. Países como Finlandia también lo han aplicado y sí nos sorprendió que un partido como el MR... Eso le iba a decir, ECO lo está defendiendo, se pusieron de acuerdo con el MR, pues. El típico... saliera con esto. La típica filosofía del neoliberalismo, o sea, acotar las propuestas de la izquierda y los sectores democráticos. Sí, y ves, entonces, bueno, yo creo que para los ecologistas hay personas como Philippe de Feit que siguen defendiendo esta idea. Yo creo que es una idea que puede hacer debate y puede interesar a muchas personas. Tiene algunas dificultades para ser aceptada, sobre todo en sociedades que han hecho del trabajo un valor central. Muchas personas nos definimos o se definen por el trabajo que están haciendo y sabemos que esto es un elemento de integración social y muy importante. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo esto, pero la idea principal es que nadie se puede sentir excluido con recursos demasiado bajos porque no tiene trabajo. Y este tema yo creo que sí nos interesa a todos, puesto que sabemos que ni el revenu minimum ni las alocaciones de chômage corresponden a niveles de vida decentes en ciudades como Bruselas u otras grandes ciudades de Bélgica. Bueno, Marina G, muchas gracias por tu información, por tu intervención aquí en esta emisión de radio. Muchas gracias por la invitación, Hugo, muchísimas gracias. Esperemos de que no sea ni la primera vez ni la última. No, la primera sí, pero no la última. Anteriormente hemos estado de pronto acá en la emisión también. Entonces, pues muchas gracias a Marí, que sigas disfrutando este maravilloso día 1 de mayo, entre otras cosas bien soleado, con mucha luz, con mucha perspectivas y que con mucha lucha acá en Bruselas también.
cierto. Y bueno, para todos los oyentes que sigan aprovechando el día y pensando en esa importante historia del trabajo en el mundo, porque no es solamente aquí, sino en todas partes que hay que celebrar el derecho al trabajo. Claro, aquí estamos un poquito mejor, en otras partes realmente hay que avanzar demasiado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. Estaremos hablando nuevamente. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Justamente un problema delicado. En América Latina no existe ninguno de los dos subsidios, ni el subsidio de subsistencia ni el subsidio de desempleo. No. Y aquí la discusión está entre si se da lo uno o lo otro, pero tampoco se aborda un tema central, como nos lo hace remarcar un amigo periodista que está aquí presente, y es la creación de empleo. O sea, tampoco se está hablando de la creación de empleo. Es una cuestión para la gente que no trabaja o para trabajar menos, pero no para crear empleo. Bueno, eso es un debate para más adelante. Sí, claro. Aprovecho para leer otro Twitter que nos escriben. Dice, no somos simplemente trabajadores, somos clase trabajadora. La distinción entre una cosa y otra es una cuestión política. Pero además no es un día, sino una demostración de la vigencia de las causas de la lucha de la clase obrera y la demostración de la disposición de fuerzas para continuar esa lucha. Bueno, muchas gracias a toda esta gente que en este momento nos está siguiendo a través del Facebook y Twitter. También del Twitter. No se olviden poder participar a través de @AY_prensa libre. Bueno, seguimos entonces. 02-344-5855, el número telefónico de Radio Air Libre. Bueno, seguimos con más música. Lamento Borincano de Daniel Santos. Escuchemos. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comparar. Alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comparar, ay, su carga comparar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad.
oye este lamento por doquier. En mi desdichada Borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Bueno, amigos oyentes, seguimos con nuestra emisión. Ahora vamos con el tema de derechos humanos. Habíamos anunciado desde el principio del programa sobre este tema en profundidad, que se ha vuelto el tema de los 43 desaparecidos, estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Y pues recordemos de que en esta semana precisamente se conmemoran ya 19 meses de la desaparición, el secuestro y desaparición de estos 43 estudiantes. Hubo muchas conmemoraciones en México, muchas marchas en el estado de Guerrero, en Acapulco, pues por esta conmemoración de los 19 meses de la desaparición de estos jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. Pero la movilización se realizó para exigir la presentación con vida de los normalistas y que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanezca en México para seguir con esta investigación del caso. Sí, Hugo, este caso es bastante complicado porque sabemos que luego de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, el gobierno presentó cuerpos quemados diciendo que eran los cuerpos de estos chicos desaparecidos y que habían sido asesinados por narcotraficantes mexicanos. Precisamente, sus padres, sí, precisamente la comisión interdisciplinaria de expertos, pues en esta semana presentó un informe sobre sus investigaciones y este informe lanza más preguntas que respuestas. Óigase bien, es realmente como lo que decía Andrea hace algún instante, como la misma Procuraduría, la misma Fiscalía, la misma Policía alteran las escenas del crimen o dan pistas falsas de la posibilidad de encontrar a estos 43 estudiantes para desviar la investigación. Eso es lo que arroja prácticamente este informe del grupo
interdisciplinario de expertos independientes que pues lamentablemente pues no da muchas respuestas, pero sí abre muchas preguntas interrogantes. ¿Quién está detrás de todo esto? Claro, ¿Quién tiene el interés de que no se sepa lo que pasó en Ayotzinapa con estos 43 estudiantes? Y lo más importante son las familias unidas, organizadas, luchando porque se esclarezcan los hechos ocurridos en Ayotzinapa, como ellos tienen su lema: vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. Telesur hizo un documental sobre estos 19 meses y sobre la investigación que este grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo sobre el caso de Ayotzinapa. Escuchemos. Qué bueno que nos acompañan, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nuevamente Ayotzinapa es noticia. A casi 19 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el dolor, la indignación y hasta la frustración de los padres se hizo sentir el día de hoy en una rueda de prensa. Además que se dio a conocer un nuevo informe, el último ya, de la JIEI, y esto lo vamos a analizar hoy minuciosamente, como siempre, desde tres aristas. La primera de ellas es justamente ese informe. 19 meses ya de esta desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la JIEI, entregaron ya el último informe referente a esa investigación de los desaparecidos. Un informe que involucra al gobierno mexicano en el caso. Es decir, que la JIEI echó abajo esa verdad histórica. La segunda arista. Para llegar a estas conclusiones, definitivamente ha sido bien tortuoso el camino para la JIEI. Han sorteado todo tipo de obstáculos. Los expertos afirman que hay sectores bastante interesados en que no se conozca la verdad. Han denunciado que el gobierno mexicano obstaculizó las investigaciones y cuestionan el papel de las fuerzas federales en estos hechos. Todo esto sigue adelante en medio de una acción global por Ayotzinapa, esa que ya lleva 19 meses. La lucha por la verdad, la lucha por la justicia continúa. Para este martes 26 de abril, cuando se cumplen esos 19 meses de la desaparición, está prevista la realización de una movilización denominada Marcha de las Antorchas. Hoy nuevamente Ayotzinapa es noticia, así que acompáñenos. Bienvenidos. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Tras 19 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregaron su último informe referente a la investigación de los desaparecidos que involucra al gobierno mexicano en este caso. En una conferencia de prensa que ustedes siguieron a través de Telesur, los padres señalaron algunas omisiones indagatorias de las autoridades, así como la conspiración entre las fuerzas de seguridad de altos niveles que no ha sido investigada por completo. En ese informe oficial, los expertos advierten que la Policía Federal, junto a funcionarios de Guerrero, pudieron participar en los ataques de Iguala, donde los jóvenes desaparecieron en un autobús. Por otra parte, los expertos internacionales comunicaron que el 30 de abril habrá una marcha en la capital mexicana para rechazar las demoras judiciales en este caso doloroso y polémico de Ayotzinapa. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentados en este informe de Ayotzinapa? Vamos a verlo. Telefonía. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló que alguno de los teléfonos de los estudiantes estuvo activo unas horas después de los acontecimientos. Confirmaron el envío de un mensaje de texto a una de las madres para solicitar recarga telefónica. Soldados y federales
Desde el comienzo de las investigaciones, los expertos solicitaron entrevistar a los militares que estuvieron al tanto de los hechos. Petición negada por el gobierno mexicano. El informe cuestiona el papel desempeñado por la Policía Estatal de Guerrero, la Policía Federal y el Batallón 27 del Ejército. Torturas. Numerosos informes médicos revelaron lesiones físicas en casi 80% de los detenidos, producto de varias torturas. Los expertos denuncian que no se realizaron informes médicos según estándares internacionales sobre denuncias de malos tratos y torturas. Desprestigio. Los expertos denunciaron en varias oportunidades que sus integrantes fueron sometidos a intensas campañas de desprestigio para desacreditar sus indagaciones sobre el caso. Demora. Se han hecho llegar más de 900 solicitudes al Ejecutivo mexicano. Peticiones que hasta mediados de marzo solo se han cumplido en un 50%. Inspecciones sin reporte. El GIEI acusa a la Procuraduría General de la República de realizar un operativo forense en el río San Juan en septiembre de 2014, donde se recogió presunta evidencia del caso que no constan dentro del expediente. Quinto autobús. El informe precisa que la participación de un quinto autobús no puede ser descartada. El vehículo presentado a los peritos no corresponde con el que supuestamente fue tomado durante esa noche en Guerrero. Señalan que dicho autobús pudo ser tomado por error por el grupo de estudiantes e involucrado en el tráfico de drogas que realiza la Organización de Guerreros Unidos. Este lunes, justamente mientras veíamos la conexión global de Telesur Noticias, estábamos siguiendo de cerca esa rueda de prensa de los padres. Con dolor, con indignación, con frustración, dijeron muchas cosas. Estuvo allí, por supuesto, Telesur siguiendo de cerca esta rueda de prensa. Aiza García nos habla a esta hora sobre lo que dijeron los papás de estos jóvenes de Ayotzinapa y también el contenido de ese informe, el último ya de la GIEI. La tenemos ahora en vivo. ¿Cómo estás, Aiza? Buenas noches, Marayira. Un gusto estar contigo hoy en Es Noticia. Y bueno, es noticia hoy en México el posicionamiento de los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos por policías y criminales la noche del 26 de septiembre de 2014. Y también es noticia en México, Marayira, el segundo y último informe del grupo de expertos internacionales conocido como GIEI. Un informe que revela varios puntos que el gobierno no ha investigado en estos 19 meses y que desmonta, por cierto, la versión oficial que fue considerada por el gobierno como verdad histórica, a pesar de las inconsistencias y contradicciones señaladas por especialistas y organizaciones de derechos humanos. Según el GIEI, el gobierno omitió líneas de investigación clave, como la de los registros de telefonía celular de desaparecidos y de sus verdugos. Y también el gobierno se negó a analizar la participación de agentes de la Policía Federal en esa agresión. Hace 6 meses los expertos recomendaron a la Procuraduría investigar la existencia de un quinto autobús no mencionado en el expediente oficial. También recomendaron dar seguimiento al Centro Regional de Comunicaciones en el que participaban las policías municipal, estatal y federal, además del Ejército. Nada de eso ocurrió, Marayira, y bueno, este domingo los expertos del GIEI dieron a conocer su segundo y último informe. Y no es cualquier cosa, pongamos en perspectiva el tema. La desaparición de los jóvenes provocó un parteaguas en la historia política y social de México. Hoy los padres de esos muchachos han dicho que no pasarán página, como pidió en alguna ocasión el presidente de México, y que no se rendirán, a pesar de que el gobierno cesó la investigación de los expertos del GIEI. También los padres lamentaron que el gobierno mexicano no haya prorrogado el mandato de los expertos y dijeron que por eso y por más desconfían del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En rueda de prensa, los familiares recordaron la tardía respuesta del gobierno que tardó la investigación en un inicio en 2014, la tardó 10 días después de ocurrido este ataque en el que además murieron 3 normalistas. Uno de ellos, recordemos, fue degollado. Aiza, aquí hay fuertes contrastes entre lo que dice la GIEI y lo que dice el gobierno mexicano, ya 19 meses. Marayira, tanto los peritos forenses argentinos como los expertos internacionales del GIEI han rechazado lo dicho por el gobierno. Han rechazado su verdad histórica, como lo llamó el ex procurador. Y también rechazan la versión oficial según la cual al menos 17 de los 43 estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula. El GIEI, que ha sido sometido, hay que decir,
decirlo así, a una campaña de acoso, desprestigio e intimidación en medios mexicanos. Ellos lo han denunciado. Además, el GIE dejó claro ayer domingo que no tiene sentido quedarse en México, y dijeron así porque de cierta manera quedarse sería legitimar algo que no es correcto. ¿Y qué no es correcto para ellos? Pues en primer lugar, los vínculos del alcalde y la delincuencia organizada, y el hecho de que prácticamente el alcalde tenía a su servicio a la policía de varios municipios. ¿Qué no es correcto también? Pues la participación de la policía municipal, estatal, federal preventiva en estos hechos, y lo peor, que el ejército hubiera sido testigo de este horrendo suceso. En su informe, los expertos documentaron nuevos escenarios, Marayira, en los que pudo haber ocurrido esta desaparición, que no han sido aspectos, por cierto, que no han sido investigados por la Fiscalía o Procuraduría de México. Dijeron que tampoco se ha sido investigada la actividad de al menos 7 celulares de los normalistas, varias horas y, ojo, varios días después del ataque del 26 y el 27 de septiembre, en contraste con lo dicho por la Procuraduría, de que todos los celulares fueron destruidos. Y bueno, los expertos del GIE, Marayira, también acreditaron actos de tortura contra 17 de los detenidos por el caso, y dijeron que el gobierno debe asumir la responsabilidad en los hechos por la participación de 4 niveles diferentes de policías y el 27 Batallón de Infantería en estos lamentables sucesos, que hay que decirlo así, marcaron una página negra en la historia más reciente de México. Tú lo adelantabas, está bastante claro, los padres no se van a rendir, Eiza. El informe del GIEI provocó una oleada de reacciones y pronunciamientos, Marayira, tanto de organismos humanitarios como de los padres y madres de estos niños desaparecidos, de estos jóvenes que se preparaban para ser maestros en escuelas rurales. Y bueno, los padres hoy lamentaron la salida de los expertos independientes que analizaban el caso. También reiteraron su desconfianza en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llamaron a una marcha este martes a las 5 de la tarde, justo este martes cuando se cumplen 19 meses de este ataque contra sus hijos. Y bueno, ellos han denunciado los vacíos en la investigación y el incumplimiento de las promesas por parte del gobierno, así como las actitudes omisas o tardías de los gobiernos federal y estatal. Y esto es lo que van a reiterar, según anunciaron mañana en las calles, Marayira. Eiza García, nuestra corresponsal permanente en México, hablaba, entre otras cosas, además de la sensación de los padres, además de ese contenido del último informe de la GIEI, también de los obstáculos. Porque vaya que han tenido que sortear muchos obstáculos esta comisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ellos decían que cuando llegaron a México fueron recibidos con una cálida bienvenida por parte del gobierno. Pero en la medida que transcurría el tiempo, todo cambió. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado.
escuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Anoche escuché varias explosiones, putum patán, putum pete, tiros de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro.
amigos oyentes, continuando con nuestra emisión en el día de hoy, ya casi terminamos nuestra emisión. En la parte cultural, pues tenemos varias informaciones, como es que el cantante cubano Silvio Rodríguez ofrecerá un concierto junto a Luis Eduardo Aute y Ismael Serrano, con la intención de reunir donaciones para los afectados del terremoto en el Ecuador. El cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecerá un concierto el próximo 4 de mayo en el poblado de Vallecas, en Madrid, España, con la intención de reunir donaciones para las víctimas del terremoto de 7.8 que se registró el 16 de abril y causó la muerte de 659 personas y más de 4.000 heridos. El artista cantará junto a Luis Eduardo Aute e Ismael Serrano, quienes ofrecerán el concierto en el Auditorio Villa de Vallecas con entrada totalmente gratis. El concierto de carácter solidario tendrá el objetivo de que los asistentes se informen sobre las formas en las que pueden contribuir con el pueblo ecuatoriano. Durante las actuaciones de estos tres grandes artistas, convocarán al público para que asistan a los puntos de información y recepción de ayudas económicas. Además, harán un llamado para que puedan dar aportes solidarios en las cuentas en España, ES 1600495132, y la otra es 422516270535, a nombre de Embajada del Ecuador, damnificados terremoto. Rodríguez actuó también en el Barclaycard Center, Palacio de los Deportes de España, donde se encuentra de gira para presentar su último disco, Amoríos. Sí, buenas. Yo quisiera en esta parte cultural, puesto que es el Día del Trabajo y también un día que conmemora los derechos humanos, y esta emisión en especial es sobre los derechos humanos, la política y la cultura, perdón. Yo quisiera en la parte de cultura tocar un autor que se llama Julius Beucarne. Julius Beucarne es un artista belga nacido en 1936, que ha escrito en el marco de un género musical que se llama la canción francesa muchas canciones. Todavía está vivo y todavía hace presentaciones a pesar de su edad. Yo quisiera que pudiéramos escuchar una canción que él hizo a Víctor Jara, un cantautor chileno que fue asesinado en plena dictadura de Pinochet, en el estadio, en lo que fue después de la toma del poder por parte de Pinochet. La represión, la detención, tortura de miles de ciudadanos chilenos, en particular este caso de Víctor Jara, que fue torturado en un estadio delante de mucha gente. Julius Beucarne, un belga, hizo una canción sobre esta situación. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara tomba tout son sang giclait, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger, il piétina Victor Jara, chante, dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisons plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer.
Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73. Bueno, amigos oyentes, ya llegamos al final de nuestra emisión en el día de hoy. Pues no nos resta más que agradecer a todos ustedes habernos escuchado. Andrea Chacón. Oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, à toutes pour nous écouter et pour participer à notre programme. Et je vous souhaite une journée de travailleurs et exitosa, très réussie pour toutes les personnes. Et on va continuer la lutte, on va continuer les revendications de travailleurs dans le monde. Ángel Álvarez. Sí, contento de irme escuchando a Julio Bucarno con esta canción que se llama Letter a Kissinger, Carta a Kissinger, presidente americano. Muchas gracias por habernos escuchado. La semana entrante con más información sobre la actualidad de interés latino en Bélgica y sobre la actualidad latinoamericana de interés en Europa. Hasta la próxima semana. Buena semana porque la temperatura pasa de 20 grados esta semana. Aumenta. Soleil. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por habernos seguido en esta tarde de domingo, 1 de mayo, un día de reivindicaciones para todos los trabajadores en el mundo. Óigase bien, la lucha continúa. Pues no me resta más que pues desearles a todos ustedes, a nombre de Andrea, a nombre de Ángel y de este servidor y amigo Hugo René Orejuela, una feliz semana. Hasta la próxima semana. À vouloir changer ce monde-là. Yallah, yallah, ça a sonné.